Llegar tarde o faltar cuando más se les necesita, dar la contraria y desautorizar. Además, tomarse todo el tiempo del mundo, el tiempo que quiere y hacer las cosas lentamente cuando los demás están apurados, incluso cuando los demás lo necesitan. ¿Qué sucede cuando se vive al lado de alguien que lastima sin dejar huellas? Esta noche, el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme nuevamente en una emisión más de Noche de Psicoterapia. Hoy toca evaluarse, hoy toca darnos cuenta si realmente vamos por ahí, por este tema del pasivo agresivo. Miren, por allá, por la Segunda Guerra Mundial, se dio este término a un grupo de combatientes, a un grupo de soldados que producto del estrés empezaron a tener una actitud un tanto pasiva, que ralentizaba incluso el desenvolvimiento de las tropas y en algún momento actuaban de manera explosiva. No obstante, Theodor Milon, el test de Milon, él dijo en algún momento que no era en la Segunda Guerra Mundial donde este término se había planteado, sino que hace muchísimo tiempo ya existían teóricos que planteaban precisamente este tipo de personalidad y, cómo no, hablar también de un trastorno. ¿Por qué? Porque el trastorno pasivo-agresivo estuvo presente en los manuales, en el DSM-1, en el DSM-2, en el DSM-3, pero en el DSM-4 se elimina de esa clasificación oficial y se lo coloca en un lugar donde dice, pues, criterios propuestos para estudios posteriores. ¿Por qué? Porque se llegó a encontrar que ese trastorno pasivo-agresivo estaba relacionado también con otros trastornos. Entonces se está necesitando hasta el día de hoy mayor investigación. Sin embargo, aún se sigue planteando incluso dentro de algunos test este término del pasivo-agresivo. Y para entenderlo un poquito mejor, no sé si a ti te ha pasado que por ahí alguien en algún momento ha hecho algo que te ha incomodado, pero sin embargo no había manera de decir, oye, me hiciste daño. No, por ejemplo, a ver, el caso pues de alguien a quien le estén celebrando el cumpleaños y esta persona está contenta, es la agasajada y todo el mundo está cantándole este tema pues del cumpleaños feliz. Y justo cuando va a soplar la velita, alguien aparece y sopla la velita y le dice, estamos apurados, tenemos que irnos. Esa actitud, esa manera de generar ese desaire, de cortarle el entusiasmo, tiene que ver con una agresión muy sutil, muy pasiva, donde la excusa está, vámonos rápido. Otro ejemplo, aquella cajera o aquel cajero que se tarda en atender. ¿No? Que de repente hay un protocolo, especialmente en esta época de la cuarentena, del COVID, donde todo hay que desinfectar. Pero resulta que ha desinfectado y te pone la mano y te dice, un momentito, y se va por allá, se va a conversar con otro, y después que te ha hecho esperar, recién te atiende. Y antes que te acerque, te dice, un momentito, y le vuelve a echar el desinfectante. En los bancos, ¿cuántas veces vemos a alguien que está libre de la caja, pero sin embargo te pone la mano y dice, un momentito, y sigue haciendo cosas, sigue haciendo cosas? Es una actitud pasiva, agresiva. En cuántos ministerios, en cuántos lugares encontramos personas que bien te podrían atender, pero es como que sintieran el disfrute por hacerte esperar, por generarte ese malestar. Por ejemplo, algunos agentes de seguridad que disfrutan que las personas hagan largas colas a pleno sol, pudiendo hacer que ingresen, pero no, deben estar ahí en la calle.
Esas son actitudes que por ahí nos van llevando por el pasivo agresivo. Sin embargo, no todo es trastorno, tenemos que hablar también de un estilo de personalidad pasivo-agresivo. ¿Bien? Porque para que exista un trastorno hay unos criterios, pero también hay un estilo de personalidad. Hay una forma de conducirse con ciertos rasgos del pasivo-agresivo. Y esta persona es conocida pues como aquella persona despreocupada, aquella persona que no tiene prisas. Y miren, se ve mucho en los trabajos, pero también en las casas. ¿Cómo sería en el trabajo, por ejemplo, un pasivo, una persona que tenga este estilo pasivo-agresivo? ¿No? Es una persona que va a cumplir con sus obligaciones, pero va a evitar colaborar. Es decir, es la persona que dice, a mí me contrataron para esto y punto. Es muy correctito, pero rechaza involucrarse. ¿Ya? Ellos carecen de esa flexibilidad. Son las personas. Miren, primer día de trabajo, la persona llega muy correctita, se sienta y es como que está contando los segundos a mitad del día. ¿No? Es como que 3, 2, 1, apaga todo, agarra su comida y fíjate, con ella no es. Carece precisamente de esa capacidad de qué? De comprometerse, de colaborar, porque en cierta manera es una forma de hacer sentir mal a los demás. Evita hacer favores. Es la persona a quien tú le puedes hacer favores, pero esa persona no lo va a hacer porque le parece injusto. Porque le parece injusto que le pidan un favor, le parece injusto que en el trabajo o en el colegio o en la universidad le digan que colabore con algo. ¿No? Incluso al momento de dar el dinero. Va a ser la típica persona que va a contar hasta el último centavito. Es más, se va a poner a sacar cuentas cuando todo el mundo está apurado, pero ella tiene que sacar cuentas. ¿Qué otro rasgo, característica hay dentro de este estilo de personalidad pasivo o agresivo sin llegar al trastorno aún? Son personas que dan la sensación de que no se preocupan por el tiempo, ni por aquello que es urgente, ¿no? Da la sensación que ni les va ni le viene lo que sucede a su alrededor, aun cuando hay algún apuro. Puede ser que todos los compañeros de trabajo estén apurados, pero con ella no es. No todo el mundo de repente está buscando algo, todo el mundo de repente, vamos a decir, se está cayendo parte de algún estante y todo el mundo está apurado, pero ella está en su máquina. Es más, se pone los audífonos, ve pasar a todo el mundo, pero esa persona está ahí escribiendo. Está concentrada. No está concentrada, está evitando involucrarse con lo que sucede a su alrededor. Ahora, no son desafiantes, pero ante la menor tensión o pedido de colaboración van a reclamar sus derechos y libertades. Son personas que tú le dices, ¿podrías hacerme el favor de hacer tal cosa? Mire, ¿sabes qué? Este no es mi trabajo. Yo estoy aquí solamente para eso. Y eso realmente es impactante, es chocante, porque es una manera también de desautorizar sutilmente. Porque imagínate que venga el jefe de área y te pide el favor. ¿Podrías hacerme el favor? No, mire, a mí me han contratado solamente para esto. Si no, hable con el gerente. Ahora, ¿por qué hacen esto esas personas que tienen ese estilo? Porque esas personas no buscan el éxito ni la fama. O sea, no están interesados en tener éxito, en ser famosos, en sobresalir, no. Solamente les interesa obtener las comodidades necesarias para vivir. Se conforman, son lentos para hacer las cosas. Siempre buscan el placer. ¿Cuántas veces vemos también en el trabajo personas lentas? Bien pueden apresurarse, pero van así como en cámara lenta. Es más, le mandan a hacer algo rápido y a medio camino se detiene con alguien o saluda, ¿no? De repente todo el equipo está apurado y le dice, vamos, tienes que llevar esto. Agarra el paquete, va saliendo y se encuentra con alguien y le da la mano. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame, ¿qué tal? Eso también es un estilo pasivo-agresivo. Ahora, pueden ser percibidos como holgazanes, como flojitos, porque siempre están dedicando el tiempo libre a lo que más les gusta. Ya miren, ya hay momentos libres, pequeños momentos dentro del trabajo que bien son necesarios o dentro del equipo universitario para poder compartir, para poder de repente colaborar, pero estas personas no, son así, radicales. En los momentos de desespero, cuando todo el mundo está preocupado, cuando hay un debate, cuando la situación se puso tensa y cuando todo urge, es cuando ellos se inspiran en hablar con calma, como si el problema no fuera con ellos. Todo el mundo está desesperado, mira, ¿dónde está? Se ha perdido tal cosa y ellos están, sí, dígame. ¿A qué se refiere? No recuerdo exactamente. A ver,
tome asiento, vamos a conversar. Son momentos muy tensos, ¿por qué? Porque es difícil trabajar con ellos, es difícil convivir con este tipo de personas debido a que no se comprometen. No puedes esperar ningún favor de ellos, porque siempre van a estar reclamando sus derechos. Entonces, por ahí, quiero que te evalúes si de repente tú tienes esa actitud, de repente eres eh, una persona con un estilo pasivo, agresivo, pero también tienes que darte cuenta del daño que puedes estar originando a tu alrededor, de la tensión que puedes estar originando. Ahora, ese era el estilo, pero también hay episodios pasivo-agresivos. Es decir, por momentos se va a dar este tipo de conducta. ¿Cuándo? ¿Ya? Cuando una persona de repente ha sido avergonzada, de repente ha sido humillada, ha sido abusada y como una señal de venganza puede actuar con esa indiferencia. Es decir, esta característica es situacional, solamente se presenta cuando hay ciertos eventos de alto estrés para luego van a llevar pues una vida normal. Es decir, que en algún momento de nuestra vida podemos actuar como pasivo-agresivos, pero eso no hace que tengamos ese estilo de personalidad o tampoco hace que tengamos pues ese trastorno. Por eso hay que tomar en cuenta lo siguiente: diferenciar el estilo, diferenciar un episodio y diferenciar el trastorno. Para que exista un trastorno, esos criterios para diagnóstico deben estar presentes durante mucho tiempo, deben ser constantes. Ahora, estas personas pues, que padecen este trastorno no son malas personas. Como siempre les digo, no hay que satanizar, no hay que llevarlo hacia el esoterismo, hacia lo paranormal, hacia esos cuentos medios extraños de conspiraciones. No, señores. Estos trastornos hay que abordarlos desde la psicología, desde el conocimiento científico y sobre todo de manera profesional, ¿no? Hace poco he visto unos videos. ¿Qué hacen estas personas, no, que no tienen ninguna formación, hablando del psicópata pasivo-agresivo, eh, del psicópata narcisista? Sí, se pueden combinar, se llama comorbilidad, se pueden combinar los trastornos. Pero ¿bajo qué sustento estas personas señalan a alguien como un pasivo-agresivo? Entonces hay que tener cuidado. Primero hay que leer quién, ¿no? Hay que investigar quién es esa persona que saca ese video, esa persona que propone algún tipo de trastorno y con tanta irresponsabilidad va etiquetando a los demás. Hay que tener muchísimo cuidado. La otra vez vi una persona que decía que era comunicóloga, ¿no? Ya que no podía colocarse el término de comunicadora social, ¿no? Porque también se investigó, no tenía nada que ver con la ciencia de la comunicación, nada que ver, ¿no? Se puso infinidad de nombres, por ejemplo, bioterapeuta, ¿no? Que realmente no había ningún colegio que avale esto. Entonces vamos a tener cuidado. Ahora, ¿qué es el trastorno pasivo-agresivo? Vámonos, ahora sí, vamos a meternos de lleno a este tema del trastorno pasivo-agresivo. Es un patrón cuya característica es primero llevar la contraria. Eso es algo que los va a identificar. Tú dices una cosa y al cabo de un momento te están dando la contraria. No, no creo que sea así. Tal vez ni siquiera lo justifican, pero te van a decir, no, no es así. De repente tú, a ver, si tienes un hijo pasivo-agresivo, en plena reunión, ¿ya? Y no estamos hablando de niños porque el pasivo-agresivo no es para niños, ¿ya? Estás en una reunión ya con tu hijo adolescente, tu hijo adulto, ¿no? Un joven adulto, y de repente tú le dices, hijo, ¿te acuerdas que la otra vez en el florero que estaba en la sala encontramos tal cosa? No, el florero no estaba en la sala, el florero estaba en la cocina, papá. Y te avergüenza frente a todo el mundo. Esa manera de llevar la contraria realmente es una agresividad pasiva, porque la persona sabe que eso te va a lastimar, la persona sabe que eso te va a avergonzar, pero lo dice. Por eso se llama pasivo-agresivo, porque la agresividad viene de manera muy sutil. Otra característica es que ellos jamás van a complacer al otro. No tienen ningún interés, pero sí les encanta desalentar, desmoralizar con refinadas críticas. Ya, muy educaditos, de una manera muy refinada, te van a criticar de tal manera que te vas a desmoralizar, te vas a desalentar, se te van a quitar las ganas de hacerlo.
¿no? De repente por ahí te van a encontrar algún defecto, cómo hablas, cómo caminas, o te dicen, bueno, no, hay mejores que tú, honestamente. Si tú vas a presentar ese informe, hay mejores personas, hay gente que ha estudiado más que tú. ¿Qué otra característica? Es que van a ralentizar, es decir, van a volver lento el proceso, ¿no? O van a sabotear las acciones del equipo. ¿Cómo? Me refiero al equipo de trabajo, al equipo académico, al equipo familiar. Hay un proyecto, se cuenta con él, pero ¿qué va a hacer el pasivo agresivo? Se comprometió, pero justo ese día falta o llega tarde, ¿ya? O va a fingir olvidarse. Por ejemplo, mira este caso. Está en el trabajo, esta es la oficina y están todas las computadoras, todos los compañeros ahí escribiendo, cada uno en su computadora, y de repente él conversa con uno y él está viendo que este informe, su compañero lo deja aquí, en un cajoncito, y le dice, ya vengo porque me está llamando el jefe. Y cuando regresa se le olvidó dónde estaba y le pregunta, oye, ¿no te acuerdas dónde dejé el informe? El pasivo agresivo está mirando el informe, pero le dice, no, 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 no me he fijado dónde lo has dejado. Esa es una manera de ralentizar, de sabotear las acciones que hay dentro de los equipos. ¿Ya? ¿Tú te acuerdas la otra vez? No, no me acuerdo. No sé dónde lo he dejado. ¿Ya? Expresan de esa manera sutil una agresión. Además, que casi siempre los vas a encontrar así un poquito molestos, un poquito malhumorados, son pesimistas y sobre todo son amantes de la queja. Siempre hay algo que no les gusta, hay algo que les molesta y hay un grave conflicto con la autoridad. Todo aquello que tenga que ver con autoridad, para ellos es molestoso. Inmediatamente se van a oponer, es más, han sido los causantes de que muchas veces se despidan a jefes, de que a muchas personas les quiten el cargo, porque ellos no quieren estar en ese cargo. No es como el psicópata que quiere escalar, a ellos no les interesa escalar. Ellos sencillamente quieren sabotear todo lo que hay a su alrededor. No manifiestan la ira directamente y eso es lo que genera muchísima confusión, porque si tú ves a una persona molesta, bien enojada, claro, tú te cuidas. Ellos no lo manifiestan directamente, sino que muy sutilmente ponen así como una carita de indignados. ¿Ya? Entonces los demás no saben si está triste, no saben si está molesto, es más, no saben por qué. De un momento a otro fue tan cambiante su actitud. Ya que esta persona nunca va a expresar las razones por las cuales se ha enfadado. Por ahí vamos a darnos cuenta que tiene un grave problema para expresar su verdad. Entonces tú le preguntas, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, todo está bien. Y te siembra como esa duda. Ahora, se frustra fácilmente, va a abandonar cualquier situación que le disgusta sin que nadie se entere. Por ejemplo, ¿qué hace el pasivo agresivo? Se fue enojando en el trabajo, se fue enojando, se callaba, se guardaba las cosas y al día siguiente no aparece. O sea, poco le importó si le debían un día, 2 días, no, no aparece. O de repente te envió un correo a los 2 días y te dice, por favor, ya no voy a trabajar, envíeme lo que me deben. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho con esta actitud? No solamente se ha retirado, sino también que le ha generado un daño. Es una forma de agredir, es una forma de generar malestar y dolor a los demás, sobre todo a su jefe. Se ausenta de una manera, vamos a decir, eh, sin comunicar, se fue del trabajo y de repente le deja a ese pobre jefe con todo el compromiso. De repente el grupo de compañeros se comprometió con el profesor a presentar un trabajo y de un momento a otro no. No va más. Ahora, estas personas reprimen mucho que en algún momento, recordemos que lo que sentimos tiene que salir. Esta persona reprime tanto que en algún momento, como no salen esas emociones, va a somatizar. ¿Ya? En algún momento se va a enfermar. Esas personas vamos a recordar que hay una característica también importante, que se equivocan intencionalmente. Intencionalmente se van a equivocar. Muchas veces dejan caer objetos. Todo el mundo está apurado, le pasan la impresora, por favor, agarra esto, y es como que pusieran las manitos así como de mantequilla. ¡Plum! ¡Ay, se me cayó! ¿Por qué no me lo diste bien? Miren a dónde nos lleva. Toda esta cantidad de conductas nos estamos encontrando con quién?
con un pasivo agresivo. La agresividad, de manera sutil, no deja huellas. Está la excusa perfecta. No lo recordé, se me olvidó, me puse mal, o tú no me alcanzaste bien ese objeto. Ahora, hay criterios para diagnóstico y dice que deben existir 4 o más de los siguientes síntomas para que tú digas, sí, por ahí puede estarse dando este trastorno pasivo-agresivo. Así que, en casita, quiero que te evalúes, quiero que tomes nota, vamos a ver cuál es ese primer síntoma, ¿ya? Para poder diagnosticar este trastorno pasivo-agresivo que aún está en revisión, ¿ya? Aún se está estudiando. Vuelvo a recordar, durante muchísimo tiempo se aceptó como un trastorno, pero a medida que han continuado las investigaciones se ha dicho, no, vamos a darle una pausa y vamos a investigar un poquito más para ver si realmente es una exclusividad del trastorno pasivo-agresivo o forma parte de otros trastornos. ¿Bien? Entonces, la primera característica sería, ¿no?, una resistencia pasiva, una resistencia sutil a rendir en la rutina social y en las tareas laborales, en las tareas también del hogar, ¿ya? Esa resistencia es como que no lo voy a hacer. Es como que, por favor, limpia tu escritorio. Hizo cualquier cosa menos limpió el escritorio. Es una forma también de desautorizar. Segundo, quejas de incomprensión, de sentirse despreciado por los demás, ¿ya? Hostilidad y facilidad para discutir, crítica, crítica y desprecios irracionales a la autoridad. Pero también aquellas muestras de envidia y resentimiento hacia las personas que lo rodean. Va a ser una persona que se va a quejar exageradamente por la mala suerte, ¿ya? Y va a amenazar y luego se va a arrepentir. A ver, fíjate si tú cumples con estos criterios y fíjate si hay más de 4, puedes estar dentro de este trastorno pasivo-agresivo. Te los voy a leer nuevamente, ¿ya? A ver, resistencia pasiva a rendir en la rutina social y en las tareas laborales. Síntoma número 2, quejas de incomprensión y de sentirse despreciado por los demás. El síntoma número 3, hostilidad y facilidad para discutir. El síntoma número 4, crítica y desprecio hacia la autoridad. El 5 son muestras de envidia y resentimiento hacia los compañeros que son más afortunados que él. Ya. ¿Te sientes resentido, molesto? ¿Envidias la buena suerte de tus compañeros? Ponle un check si es que lo sientes así. Quejas abiertas o exageradas por su mala suerte es el punto número 6. ¿Te quejas constantemente de lo mal que te va? ¿Exageras de lo mal que te va? Y el número 7, alternancia de amenazas hostiles y de arrepentimiento. Muy bien, por ahí tienes que calificarte. Ya sabes, si hay más de 4 puntos en los cuales has coincidido, inmediatamente buscar ayuda. O si por ahí consideras que tu pareja, que algún familiar, algún amigo cumple con más de estas 4 características, tienes que decirle por favor que vaya a buscar ayuda. Bien, ahora, hay que tener en cuenta que los trastornos también deben estar sujetos a un diagnóstico diferencial. ¿Qué es un trastorno diferencial? Se parece, pero no es, para entenderlo mejor, ¿ya? Se parece a tal trastorno, pero no es. Por eso es necesario una buena evaluación, un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Miren, en los niños se llama trastorno negativista desafiante. En los niños, ¿ya? Trastorno negativista desafiante. En los adultos, trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. ¿Y de qué lo vamos a diferenciar? De la distimia y la depresión. Se parece, pero no es. La distimia es una depresión leve, pero constante, ¿no? Ya se lo dije en el video de la depresión. Ahí está, ¿no? La distimia es así como un bajón emocional, como una ligera depresión, pero dura muchísimo tiempo, es constante. Esto hace que la persona deprimida o distímica baje su rendimiento por la tristeza que tiene.
por ese duelo no resuelto, ¿no? Entonces no va a querer trabajar o va a trabajar a medias porque está sufriendo. Pero el pasivo agresivo baja su rendimiento para llevar la contraria o desautorizar o sabotear al equipo de trabajo. Se parece, pero no es. ¿De qué más lo vamos a diferenciar? Del trastorno antisocial de la personalidad. ¿Bien? El antisocial, el sociópata, el psicópata, ellos van en contra de las normas de la sociedad, no se adaptan. El psicópata aparenta adaptarse, pero realmente no se adapta. Utiliza la inteligencia para hacer creer a todo el mundo que se ha adaptado. Bien. El pasivo agresivo lo hace por ir en contra de la autoridad, por quitarle el valor como autoridad. Se parece, pero no es. Ahora, el trastorno límite de la personalidad, el TLP, su estado de ánimo va a variar como respuesta a factores estresantes. Mientras que en el pasivo agresivo, su estado de ánimo varía como resultado de esos pensamientos contradictorios que tiene. Ahora, ¿de qué también lo diferenciamos del histriónico? ¿Cómo era el histriónico? Que buscaba llamar la atención de las personas. ¿Ya? Era una persona que todo el tiempo, a través de repente comentarios, hablaba fuerte, su manera de vestir incluso, llamaba la atención. Bien, el pasivo agresivo llama la atención como resultado de sus quejas y su facilidad para discutir. Entonces se parece, pero no es. Hay que poder diagnosticar con mucho cuidado y hay más diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay otros trastornos que se parecen, pero no son precisamente un pasivo agresivo. Por eso, ¿qué es lo que hacemos en este programa? Entregarles la información y si ustedes por ahí consideran que hay algunos puntos que coinciden, ir al profesional de la salud mental para poder corroborar, para poder ver si realmente tienes ese trastorno o tal vez es otro problema el que tienes. ¿Cuál sería el origen del pasivo agresivo? Es un origen muy triste, ¿no? Tiene que ver precisamente con padres tiranos. Y precisamente cuando hablamos del origen de algunas patologías, explicamos el origen, pero no justificamos. Eso hay que tomarlo en cuenta. La psicología va a explicar por qué se generó en el tiempo tal problema, porque la psicología estudia la conducta humana, pero no vamos a justificar, porque es una persona que puede diferenciar entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora, podemos comprender, pero no vamos a tolerar el maltrato. Las leyes lo dicen así, pero lo peor que va a ocurrir es que alguien venga por ahí y diga, no hay que hablar del pasado de esa persona. ¿Para qué revisar el pasado? Hay que trabajar el presente. No, señor. Porque cuando a ti te sale un tumor, si tú trabajas solamente el presente, le echas alcohol a ese bultito, por trabajar el presente, después se va a convertir en un cáncer. Y después vas a empeorar. Entonces, igualmente, ¿no? Cuando vemos un problema en la psicología, no solo trabajamos el presente a través de ese cambio de conducta, ¿no? La terapia cognitiva conductual, sino que vamos a ver la historia, por qué se dio todo esto. De esa manera tenemos más información y podemos utilizar más herramientas para tratar el problema que tiene el paciente. Pero claro, alguien que no puede hacer un diagnóstico diferencial, alguien que no conoce esa comorbilidad, solamente se va a enfocar en el presente porque tratar una patología, tratar un trastorno, solo por el presente, sería algo así como que un médico trate una enfermedad solo con aspirina. ¿Ya? Solo con aspirina del ombligo para arriba y con buscapina del ombligo para abajo. Entonces sería un mal médico. Un médico va a estudiar y de acuerdo a eso, de acuerdo al caso, le va a dar el tratamiento. Igualmente se hace en la psicología. Vamos a hacer toda una historia, vamos a observar qué pasó con esta persona y de acuerdo a eso vamos a darle las herramientas, vamos a ver qué enfoque se utiliza en ese caso. Ahora, esos niños que han tenido padres tiranos van a generar en el tiempo un enojo, ¿ya? Una fijación con la autoridad, enojados con la autoridad, porque tienen miedo a expresar su enojo. Esos padres tiranos que le decían, tú te callas, pero papá, tú te callas, y de repente los golpeaban, y de repente le decían, no señora.
Esos niñitos reprimieron todo eso. ¿Y qué hacen en la etapa adulta? Esos niños que ahora son adultos van a simbolizar a sus padres tiranos en los jefes, en los guías, de repente por ahí en las autoridades. De repente hay ciertas normas en la sociedad, ¿no? Y eso para él también simboliza al padre tirano y no va a hacer caso. Ese castigo humillante, ¿ya? Para que adopte una actitud correcta. ¿Qué va a hacer? Que ese niño disminuya las probabilidades de aprender a expresarse de manera segura y asertiva. Entonces, como ese niño no aprendió a expresarse de forma segura y asertiva, ¿qué hace? Reprime, no comunica, se aguanta el enojo, porque una cosa es, ¿no? De manera asertiva, si alguien de repente te falta el respeto y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te agradezco que no me vuelvas a poner ese sobrenombre, no me gusta. El pasivo agresivo no lo va a hacer. Se va a callar y se va a guardar todo eso. ¿Ya? Se va a obsesionar y en el tiempo lo va a sacar con fuerza. Va a atacar. Por ahí de repente alguna bromita que el jefe le hizo, que hace el pasivo agresivo, se ríe, pero en el fondo lo está odiando y nuevamente le genera idea. ¿Y qué va a hacer? Empieza con esa desautorización. Ahora, todo este evento en la infancia con estos padres tiranos va a hacer que se vaya formando pues una conducta perversa. Y dentro de lo perverso está lo sádico, el disfrute por el sufrimiento del otro, ¿no? Porque el otro me recuerda al tirano que hubo en casa. Entonces voy a disfrutar cuando sufres. Esa inestabilidad, esa sería también otra causa, la inestabilidad emocional de los padres, ¿no? No le enseñan a través del ejemplo a ese niño a regular sus emociones. Esa ruptura familiar, traumática, ya cuando los padres se juntan, se separan, se juntan, se separan. Todo el tiempo es la amenaza de separarse y de repente se separan por un buen tiempo, pero se han separado golpeándose, rompiendo cosas, demandando, haciendo la mudanza completa, ¿no? El niño llega con el papá y no hay nada en la casa. O de repente entra el papá con las hermanas, con las primas a llevarse todas las cosas. Eso, ¿ya? Eso hace que el niño calle. Si ustedes se dan cuenta, en todos esos actos violentos de la pareja, casi siempre los niñitos se quedan así calladitos mirando. ¿Ya? Muy pocos son los que lloran. ¿Por qué? Porque ese niño reprime, no sabe qué decir en ese momento, pero recordemos que lo que se reprime va a regresar con fuerza. Y algo traumático que ocurre en la infancia es reemplazar al niño por un nuevo hermanito. Y sobre todo obligarlo a cuidar al hermanito. Miren, el niño en su etapa egocéntrica era el más querido, era aquel a quien le prestaban atención, y de un momento a otro aparece el hermanito y le dicen, cuidadito que le pasa algo a tu hermano porque te doy duro. ¿Qué creen ustedes que siente ese niñito? Ese niñito aprende a odiar en silencio, buscando la forma de vengarse con disimulo, de forma muy sutil. Y esa es una característica del pasivo agresivo. Realmente sus actos, ¿no? Van a ser una especie de venganza contra aquella autoridad de la infancia. Entonces, cuando tú tienes un hijito, ¿no? Un nuevo niño en casa, tú no puedes descuidar al otro. Tú tienes que darle el mismo lugar a ambos. Hablar, ustedes son mis hijos, a ambos los quiero. Estoy orgulloso, orgullosa porque tú eres mi hijito mayor, fuiste el primero, contigo tuve tales experiencias, y él es el menor porque tal cosa. Pero tienes que equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque el que ha tenido hijos eres tú. O sea, tú no tienes por qué mandar al niño a estar cuidando y hacerse responsable del hermanito, porque tú tenías que planificar bien las cosas. Y como ya eres adulto o eres adulta, entonces tienes que hacerte responsable. Pero no puedes estar maltratando a tu niño, ni mucho menos puedes ponerlo de lado, porque apareció un nuevo hermanito, porque al final vas a generar conflicto entre ellos y vas a hacer que ese niño todo el tiempo esté pues de una manera pasiva, sacando ese enojo que viene desde la infancia. Ahora, ¿cuáles son esas combinaciones con algunos trastornos que hacen que el pasivo agresivo pueda tener una relación de pareja con algunos y con otros no? Miren, al pasivo agresivo le gusta sentirse querido, pero
le encanta que sea su pareja quien se encargue de hacer todo. Le gusta, le atraen las personas conformistas, que sean generosas, que hagan todo por él, pero sobre todo que no sean demandantes. Ya que no le digan, hace esto, hace el otro, no. Ese tipo de personas detestan. Entonces, ¿con qué posible pareja podría funcionar el pasivo agresivo? Con el paranoide. ¿Por qué? Porque ambos son desconfiados. ¿Ya? Ambos son desconfiados. Y miren, ¿cómo sería la conversación de dos personas desconfiadas? Un pasivo agresivo con un paranoide. ¿Ya? Uno, por ejemplo, el paranoide, ¿no? Que piensa que todo el mundo lo va a dañar. En esa conversación, él va a hablar acerca del peligro, de los sospechosos. Mira, tú has visto a la vecina, ¿no? Sí, parece que nos quiere hacer daño el vecino. Parece que nos quiere hacer tal cosa. Y el pasivo agresivo va a establecer la estrategia. ¿Y por qué le encanta un paranoide? Porque el paranoide es más responsable. ¿Ya? Va a equilibrar un poquito esta relación porque él va a asumir algunas responsabilidades por miedo a que sucedan cosas malas en la relación, que alguien los dañe. Él va a estar cuidando las cosas y eso le encanta al pasivo agresivo. Con el dependiente puede llevarse bien siempre y cuando el dependiente sea algo así como un sirviente. Mientras no baje la cantidad de ayuda, de cosas que hace por él, pueden funcionar. Pero si el dependiente se vuelve exigente, eso no funciona. Ahora, ¿con quién no se lleva bien? Con los obsesivos compulsivos. ¿Ya? Un pasivo agresivo no puede tener una relación con un obsesivo compulsivo. ¿Ya? Es demasiado orden, demasiado control. Y ellos precisamente, los pasivos agresivos, rechazan todo lo que es autoridad. ¿Ya? Ellos aman su espacio, aman su libertad. Ellos no quieren que nadie les imponga algo. Imagínate un obsesivo o compulsivo, todo tiene que estar así ordenadito. ¿Y qué va a estar haciendo el pasivo agresivo? Todo el tiempo desordenando. Al final van a caer en un conflicto muy grande. ¿Con quién no combina? Con el narcisista. ¿Ya? Detesta al narcisista. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a tratar de invalidar ese sentimiento de superioridad. ¿Cómo es posible que tú te sientas mejor que yo? Ah, tú eres la autoridad, tú te crees mejor. Entonces todo el tiempo le va a poner trabas. Pasivo-agresivo con pasivo-agresivo tampoco, porque los dos viven quejándose, viven sospechando y al final se van a atacar en silencio. Es algo así como dormir con el enemigo. ¿Ya? Y ninguno de los dos va a querer ceder. El histriónico, el TLP, el limítrofe tampoco, porque son muy demandantes, ¿no? El histriónico quiere formar parte de algo, el límite quiere más demostraciones de afecto y eso es absorbente para él, no le va a gustar. Y el antisocial, aunque los dos, tanto el antisocial como el pasivo agresivo, son egoístas y egoístamente buscan su confort, ¿no? El antisocial va a tratar de romper las reglas, mientras que él no. No está interesado el pasivo agresivo en romper las reglas. Va a desautorizar, pero no va a cometer esos delitos, esos crímenes como lo haría el sociópata y el psicópata. ¿Ya? Lo suyo va más con hacer quedar mal, humillar a la otra persona. Y las combinaciones. Les hablaba de esa comorbilidad, ¿no? Como algún trastorno puede ir de la mano con otro trastorno. Y hace mucho tiempo se hablaba, incluso en la parte de criminalística, se habla mucho de una triada que es muy peligrosa. Sádico, antisocial, pasivo-agresivo. La combinación del sádico, antisocial, pasivo-agresivo, ¿ya? Es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque imagínate el sádico. El sádico aprendió a disfrutar del sufrimiento del otro. El antisocial no respeta las normas. Ahora son sus normas. Quiere hacer valer sus normas. ¿Ah? Y el pasivo agresivo, que sutilmente va a generar ese sufrimiento. Entonces, esa combinación es muy fuerte y lo hemos visto en muchos delitos. En muchos delitos va marcado esto, va marcado este ataque. Vamos a decir que sería algo parecido, no es, pero sería una función muy similar a un psicópata.
¿ya? A un psicópata perverso. Entonces, esta triada durante muchísimos años se ha considerado pues, en la parte criminalística. Ahora, una combinación, una comorbilidad narcisista con pasivo-agresivo. ¿Cómo sería ese narcisista con pasivo-agresivo? ¿Ya? El narcisista bien paradito, ¿no? Pero muy educadamente, ¿qué le dice a la persona? ¿No? Bueno, la gente que no tiene dinero como tú jamás va a poder tener estas cosas, así que tócalo con cuidado. ¿Ya? Ahí vemos ese aire de superioridad y ese desprecio muy sutil, esa agresividad muy sutil. ¿Ya? De repente habla con alguien de provincia, ¿no? Y le dice, sí, eres bienvenido, siéntate, ¿conoces ese tipo de sillas? De repente en tu pueblo no hay ese tipo de sillas, o sí lo hay. Ese sería un narcisista pasivo-agresivo. Se combina también con los antisociales. ¿Ya? Dentro del trastorno antisocial también vemos ese rasgo pasivo-agresivo, esa tendencia a llevar la contraria, a ralentizar el trabajo. Por ejemplo, un sociópata, estos problemáticos, estas personas problemáticas, estas personas que son impulsivas, que piensan poco para hacer las cosas, ¿cómo harían, por ejemplo, para unirse con el pasivo agresivo dentro de esta actividad que tienen en contra de las normas de la sociedad? De repente, ¿no? Alguien se mató todo el día sembrando un jardincito y pasa en la noche y se lleva las plantas y las bota más adelante en un tacho de basura, ¿no? Los autodestructivos, culpando a todo el mundo, ¿no? Hay un autodestructivo pasivo-agresivo, el esquizotípico, ¿no? Que piensa que las personas hablan mal de él. Tiene esa sospecha de que la persona, las demás personas están hablando mal de él. ¿Y qué hace? ¿No? También puede actuar en algún momento de manera pasiva-agresiva. Entonces se pone terca, no quiere hacer las cosas. El limítrofe también hemos encontrado casos de este trastorno que va de la mano con el pasivo-agresivo. Igualmente el paranoide, que también tiene ese miedo a que lo lastimen, no a que hablen mal de él, sino a que le hagan daño. También vemos en algún momento esta conducta pasivo-agresiva. Y se abrieron las calles, se abrió todo aquí en Perú. Sin embargo, tenemos que seguir con el protocolo, señores. Por ahora las sesiones solamente son a distancia. Sin embargo, ahí está el consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. ¿Desde dónde vas a poder solucionar aquellos problemas que te impidan alcanzar esa tranquilidad emocional? Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Reserva tu cita por WhatsApp marcando +51 9957 22178. Toma nota, por favor. ¿Cómo es la forma de pensar que tiene el pasivo agresivo? Primero, envidia en silencio y obsesivamente el logro de los demás. Esa es una característica, la envidia silenciosa, la envidia obsesiva, por el logro, por el bien que tienen los demás y reprimen. Todo aquello, todo aquel enojo porque el otro sí lo pudo hacer y él no, lo va a reprimir. Y se va a obsesionar, todo el tiempo va a estar maquinando. ¿Sí? Otro tipo de pensamiento, ¿no? Un pensamiento de resentimiento y va a planificar la venganza. ¿Y qué pasa, no? Ahí estamos viendo que este trastorno va también de la mano con esta característica perversa, con esta característica del sadismo. Porque esa planificación de la venganza que va a ser a través de la humillación o desautorización va a ser pues un tanto sádica. Son desconfiados. Se contradice en sus pensamientos, pero externamente regula su expresión. Tú lo ves un tanto equilibrados, pero internamente por un momento lo aprueban y al cabo de un momento lo desaprueban. Se sienten muy inseguros de hacer algo, ¿ya? Pero siempre va a tratar de mantener esa actitud, ¿no? Tú le estás diciendo algo y te dices, sí, sí, cómo no, sí, entendí, pero al final no lo entendió, se va a frustrar. Uno, te va a odiar por el pedido que le hiciste o por ese enojo, va a hacer las cosas malas y sobre todo va a ser para que
tú te sientas mal. Baja tolerancia a la frustración. ¿Y a dónde vamos con esa baja tolerancia a la frustración? Nuevamente a la infancia, a un egocentrismo latente. Ahora, no estoy hablando de un egocentrismo regulado, ¿no? El egocentrismo regulado, en una pequeña dosis, es la base de la autoestima. No, aquí está el egocentrismo como un niño de 2 a 6 años de edad. Es por eso que no tolera la frustración. Fácilmente se va a poner impaciente, fácilmente se va a molestar, como todo niño, ¿no? Va a hacer sus rabietas en algún momento. ¿Y por qué? Porque se sienten ofendidos fácilmente. No expresa el enojo, se reprime y muchas veces se le ve pesimista. No es como que no confía mucho en las cosas que vayan a ocurrir. Ahora, es por eso, ya como está un poco pesimista, como les dije al principio, no busca el éxito ni la fama. Solamente se dedica a existir. Si la pasa bien, bien. Ahora, ¿cómo le afecta esta manera de pensar? Esta forma de sentir la vida. Miren, ya hemos visto que todo ese sentimiento de enojo, de venganza, va pues por el lado del estrés, de la ansiedad y va por el lado de esa represión. ¿Y a dónde nos lleva? Que esta persona va a somatizar. Los pasivos, agresivos, todo el tiempo están somatizando todo aquello que han reprimido. ¿Y cómo lo somatizan? A través de ataques de angustia o ataques de pánico. Hay muchos pasivos agresivos que pueden sufrir de estos ataques de pánico porque no lo expresaron en su momento, pero tampoco pudieron sacar el enojo, no pudieron desarrollar esa agresividad pasiva y empieza a salir como un ataque de pánico. Tanto estrés también va a hacer que tengan dolores de cabeza y espalda, síndrome del intestino irritable todo el tiempo, insomnio. Ya todo el tiempo están preocupados, pensando qué injusto que fue, por qué me hizo quedar 2 minutos más. Y como sabemos que en el estrés también baja el sistema inmunológico, eh, la sangre no fluye normalmente a todas las áreas, sino que se va a optimizar el sistema cardiovascular, entonces la piel también recibe menos sangre, ¿no? Y si el sistema inmunológico está bajo, entonces tenemos problemas dermatológicos. Qué interesante, porque también estamos viendo por ahí ya algunos signos a través de la somatización pues, en esas personas que tienen el trastorno pasivo agresivo. Ahora, ¿cómo afecta al entorno? ¿Cómo se ve afectada la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, ¿no? También van a ser personas muy estresadas y muy tensas, porque este pasivo agresivo es una cajita de sorpresa. No se sabe cuándo se puede contar con él. O sea, asume el compromiso, pero así como lo asume, en algún momento, de repente no asiste, se retira, entonces genera mucha tensión. Por otro lado, ralentiza, baja la calidad de la productividad. O sea, las empresas necesitan producir y cuando hay un pasivo agresivo, se ralentiza todo el proceso y afecta a todas las áreas. Es por eso, escúchame bien, la importancia del psicólogo en las empresas. No del motivador, sino del psicólogo, porque el psicólogo se va a encargar de evaluar al personal. Entonces, a través de diferentes instrumentos, ¿no? Diferentes test y la observación científica, la entrevista que va a tener con cada uno de ellos, él va a poder llegar, pues, ¿no? A una conclusión y va a decir, mira, tu personal tiene estas características, aquí hay tales personas, hay que tener cuidado, hay que trabajar de esta manera con esa persona. No significa que porque se encuentre algo por ahí hay que despedir a la persona, no, sino que el psicólogo va a sugerir el tratamiento adecuado para esa persona que de repente por ahí tiene esos rasgos, tiene ese estilo o tal vez tiene ese trastorno. Ahora, ¿de qué manera también afecta en su entorno? Que desmotiva. Ya que las cosas todo el tiempo están lentas, el trabajo se volvió un poquito problemático, entonces la gente se va a desmotivar. Tanto se va a desmotivar en la pareja, ya la gente no quiere, los hijos, la esposa, el esposo ya no quieren ir al paseo de los domingos, se van a desmotivar en el trabajo, en la universidad. Realmente es una piedrita en el zapato, pero bien grande y con bastantes filos por ahí, ¿no? Que genera muchísimo malestar. Ahora, hace perder muchísimo tiempo. ¿Por qué?
Porque ya que él no hace las cosas o las hace muy lentas, va a hacer que las otras personas terminen su trabajo. Lo vemos en casa. Un hijo, un esposo pasivo-agresivo, nunca termina lo que le pidieron que haga y al final la mamá o el esposo tiene que hacer lo que dejó a medias o lo que no hizo. Entonces, de esa manera, todo el entorno se ha visto afectado por esta conducta del pasivo-agresivo, ¿no? Y hay un lenguaje especial que usa el pasivo-agresivo porque va también por ahí unido a este lado perverso, ¿no? Su lenguaje tiene tendencia a ser muy irónico. Es un lenguaje ambiguo, así como te dice una cosa, te dice otra, ¿no? Te dice algo que puede significar dos cosas o tres cosas a la vez. Por ejemplo, ¿me puedes pasar la camisa que está allá? Ingenuamente tú vas y traes la camisa. ¿Cómo se te ocurre que esta camisa va a combinar con este pantalón? Por favor, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Ya? Ahí hay una conducta pasivo-agresiva. Pásame la camisa blanca, pásame la camisa azul. ¿Ya? Esa frialdad también, ¿no? Forma parte, un lenguaje muy frío, un lenguaje muy plano, es lo que utilizan los pasivos agresivos. Ahora, en el trabajo, los pasivos agresivos pueden ser causantes del acoso laboral o mobbing, utilizando el chisme para dañar al jefe, para dañar a los compañeros. Ya que ellos no hacen el ataque frontal. Recordemos que en la infancia a esta persona probablemente se le impidió opinar, era un padre, una mamá muy tirana, y entonces esta persona no ataca directamente, sino que toda esa agresividad, esa violencia lo hace de una manera sutil, entonces utiliza el chisme, ¿no? Utiliza de repente por ahí alguna información distorsionada para generar el acoso laboral, para aniquilar a alguien que por ahí pues le esté haciendo recordar a alguna persona que en su infancia lo lastimó, lo dañó. Ahora, en el trabajo ya sabemos que llega tarde, falta, da una información a medias. Quiero que me hagas tal cosa, ¿no? Pero el jefe, por ejemplo, el jefe pasivo-agresivo, te manda a hacer una tarea, pero nunca te dice exactamente qué es lo que quiere. Si tú te mataste todo el día trabajando, redactando, pero al final no era lo que él quería. Eso es una conducta pasiva agresiva, ¿no? El negar la información. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería el pasivo agresivo dentro de la relación de pareja? ¿Ya? Lo primero que va a aplicar el pasivo agresivo es la frialdad, la indiferencia, la ley del hielo. ¿Ya? Esa indiferencia que hiere, que duele, que lastima, pero ¿qué te va a decir él? Pero si no te estoy haciendo nada, si ni siquiera te digo nada, ni siquiera te miro, claro, ese es el problema, que ni siquiera te mira, que te ignora totalmente, ¿no? Y ese ignorarte es totalmente hiriente. Entonces, es una estrategia que utiliza el pasivo agresivo dentro de las relaciones de pareja. Ahora, el dejarte con la palabra en la boca. Están en plena conversación, de repente en plena discusión, y con la excusa de la técnica del tiempo fuera, ¿no? Tú le estás hablando, mira, pero no me gusta que hagas esto, te mira, media vuelta y se va. Entonces, cuando tú le reclamas, dice, no, es que a mí no me gusta discutir. Tiene el justificativo perfecto, pero lo que realmente está haciendo es humillarte al dejarte con la palabra, con la conversación a medias, ¿no? Porque te está ignorando. Otra de las estrategias que va a utilizar dentro de la relación de pareja para ejecutar, ¿no?, esta conducta pasivo-agresiva es escucharte y no darle importancia. Tú le estás hablando y es como que te mira y se pone a hacer otra cosa. Ah, sí, sí, te estoy escuchando, ¿no? Y de repente de un momento a otro se pone por ahí a escribir, te mira y sigue escribiendo. Lo vemos también en jefes. Tú vas a hablar con tu jefe y le estás hablando y el jefe de un momento a otro se voltea y está viendo su celular, te mira y sigue viendo el celular. Eso también es pasivo-agresivo y eso lo vemos mucho en la relación de pareja. Una manera de decir sí, pero indicar no con los gestos. Tú le preguntas a tu pareja, ¿no? ¿Tú me amas? Y te dice sí, pero tuerce los ojos, sí. Eso también es pasivo-agresivo. Como si le molestara que tú le preguntes si te ama. La forma
muchas veces de sobreproteger a los hijos. No proviene del amor exactamente, del afecto. ¿Proviene de qué? De la idea de formar bandos, de la idea de separar a la otra persona en el grupo familiar. Porque de esta forma también va a desautorizar al papá o a la mamá con los hijos. De repente la mamá les dice, chicos, se acuestan a tal hora. Y el papá no, los pone a ver televisión a esa hora. ¿Y cuál es la excusa? Déjalos que son niños. ¿No? Entonces siempre el pasivo agresivo va a tener muchísimos justificativos. Por ejemplo, ¿no? Se pone a hacer ruido la esposa, el esposo a medianoche. Pero tiene un justificativo. ¿Y qué dice? No, es que hay que trabajar, pues si no, ¿de qué comemos? Eso es una conducta pasivo-agresivo, pero siempre, como le dije al principio, te están recordando los derechos. Tenemos derecho a trabajar. Ahora, estas personas te van a decir, no, no lo puedo hacer, no tengo tiempo. Y no es que no tienen tiempo. Le niegan el favor a la pareja porque no lo quieren hacer. ¿Ya? Postergan todo el tiempo las obligaciones, llegan tarde a la cita, no alistan a los chicos para ir al colegio. Tú le dijiste, mira, mañana te toca a ti alistar a los chicos para que vayan al colegio y justo ese día se queda dormido. Pero dentro del sadismo pasivo-agresivo en la relación de pareja, hay algunas actitudes que realmente dañan muchísimo. Una de ellas es esconderle las cosas a la pareja. El pasivo-agresivo se hace que está ordenando, que está limpiando y sabe que ese objeto a su pareja le encanta o lo necesita y lo esconde por ahí. Ah, no sé, porque yo ordené todo. No, no sé dónde lo he puesto porque todo estaba regado. Otra de las cosas que hace el pasivo agresivo en la relación de pareja es botar las cosas. Ah, no, yo boté todo. Yo estaba limpiando, así que boté todo. Pensé que no servía. Y de repente, pues, le botó aquel recuerdo del papá que falleció, de la mamá que falleció. ¿Ya? Le botó aquella medalla de la universidad, aquel reconocimiento. Ah, no, vino el señor que compra cosas usadas y le vendí el trofeo. Pensé que ya no lo usabas, como lo tenías ahí en una esquina. ¿No? Y la esquina era una repisa donde estaban todos los trofeos, pero ella lo vio en la esquina y le botó el trofeo. Lo vendió. Cocinar mal a propósito también es un acto pasivo-agresivo. Ofrecerte de repente ayudar, por ejemplo, ya yo voy a lavar la ropa. Ay, se me derramó la lejía, el cloro. Ah, me olvidé de apagar la plancha y te quemé la ropa. Las bromas hirientes, refiriéndose de repente por ahí a algún defecto, alguna intimidad frente al público, ¿no? Eso también es muy pasivo-agresivo. Es la idea de generarte daño ante los demás. ¿Y cómo te corrigen? No, no, pero es una broma, ¿no? ¿Qué, acaso no puedes aceptar una broma? Entonces, también te va a negar la información que necesitabas. Por ejemplo, te llaman de un trabajo y te lo dice un día después. Ah, mira, me acuerdo, hace 2 días te llamaron de un trabajo, claro, ya solicitaron a otra persona. Se olvidan, a propósito, de pagar algunas cosas para que luego asumas la multa. Esas son actitudes del pasivo agresivo. Y esa música nos recuerda que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a tus sesiones a distancia. Pide tu cita marcando el +51 9957-22178. La asesoría psicológica a distancia con Fernando Leiva, quien te habla. Puedes hacer tu sesión por WhatsApp, Skype, Viber, Messenger, IMO. Recuerda pedir tu cita marcando el +51 9957-22178 vía WhatsApp. Toma nota, por favor. Entonces, vamos por aquí con una pequeña conclusión. Primero, hay que entender que la persona pasivo-agresiva tiene un porqué para todo esto. No es que de la noche a la mañana algo se va a generar en el individuo, no. Detrás de cada persona que tenga un trastorno hay una historia, hay todo un proceso, ¿no? Es como un ejemplo que una vez colocó un teórico, ¿no? Dijo, mira, es como cuando tú agarras un pedazo de mármol y lo golpeas,
¿no? En ese lado donde has golpeado está el impacto, pero empiezan a salir así como raíces. ¿Ya? Eso explica muy bien el trastorno. Ese impacto, esa herida en la infancia va generando así, ¿no? Como unas líneas en el tiempo. Y es ahí donde vemos los trastornos más adelante. Entonces, entender, no satanizar, no esoterizar los trastornos, entender también que el pasivo agresivo es una persona terca, inflexible, conflictiva, que no se adapta fácilmente, que piensa siempre en desautorizar, en sabotear las cosas, pero ¿por qué? Porque es una persona que carece de habilidades para comunicar. Entonces, tal vez desde pequeñito no le enseñaron o los eventos que vivió hicieron que él no pueda expresar lo que sentía. Entonces, todo el tiempo se calla hasta que en algún momento no puede aguantar más y sale con fuerza todo eso. Para eso se necesita la terapia cognitiva conductual. Debe aprender esta persona, el pasivo agresivo, a través de la terapia, debe aprender a expresar sus emociones, sobre todo su enojo, de manera asertiva. Y aquí hay que diferenciar al pasivo agresivo del alexitímico. ¿Por qué? Porque el alexitímico es conocido como el analfabeto emocional. Es aquella persona que no puede expresar lo que siente. Eso lo caracteriza. Porque no tiene un repertorio. Por ejemplo, el alexitímico sabe que ama, no lo siente y no lo puede expresar. Así es ese trastorno. Mientras que el pasivo agresivo sabe que ama, lo puede expresar, siente que ama, pero lo reprime. ¿Por qué? Por incomodar a la otra persona. Lo mismo va a ser con el enojo. Entonces, a esta persona hay que enseñarle a expresar de manera asertiva sus emociones, incluso el enojo. Hay que entregarle estrategias para manejar la ira. Hay que ayudarlo. ¿A qué? ¿No? A que no se meta en esa espiral obsesiva. Porque algo le hacen, inmediatamente se mete en una espiral obsesiva. ¿Por qué me lo hizo? ¿Por qué es tan injusto? No, aprender a salir inmediatamente, no darle tanta importancia a las cosas que suceden a su alrededor, aceptar la realidad del ser humano. Porque sigue siendo un niño que está idealizando a los demás, que quiere que los demás en cierta manera actúen correctamente para él. Entonces hay que fomentar en el pasivo agresivo esas conductas asertivas y proactivas, pero sobre todo, estos temas, señores, hay que manejarlos a tiempo. Apenas vemos que nosotros tenemos rasgos de este trastorno o algún familiar, algún amigo, inmediatamente buscar la ayuda profesional, que es lo más importante, ¿no? Que sea un psicólogo quien se encargue de manejar este tema. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Imagínate que tú vayas a algún lugar y confundan una enfermedad con otra y te den un medicamento para la enfermedad que no era. El paciente fallece. Lo mismo va a ocurrir con un mal enfoque, cuando no se saben diferenciar los trastornos. Entonces es necesario que sea el profesional de la salud mental, no el motivador, ¿ya? No el bioterapeuta. No, es el psicólogo quien se va a encargar de dar un diagnóstico, ¿ya? De poder llevar este caso asertivamente. Amigos, mis queridos amigos, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado una noche más en este tema, que esta noche pues ha sido de investigación, que ha sido un tema para seguir fomentando la cultura psicológica. Gracias a todos ustedes por seguirme en las redes sociales, sobre todo por seguirme en YouTube, por estar viendo toda esa colección de videos que les he dejado para que ustedes sigan entendiendo un poquito más de la psicología. Desde aquí vamos a prepararnos porque llegó el momento en el cual tenemos que darnos las buenas noches. Pero antes de darnos las buenas noches, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos ese abrazote bien grande desde el alma y ese besote también desde el alma y nos decimos que Dios bendiga nuestros sueños, que el día de mañana sea mucho mejor que hoy, pero sobre todo que podamos aportar algo a este mundo, que podamos entregar un poquito más de amor, un poco más de conocimiento y de ayuda al prójimo. Se me cuidan y que tengan un buen descanso. Hasta la próxima semana. ¡Chao!
paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se hace engaños como esas horas.